En 1962 se detectó algo en el fondo del océano en Alaska, algo enorme, algo que no debería existir en este planeta. Mi trabajo ahora es seguir 6 reglas para sobrevivir y no despertar al colosal durmiente. ¡Hey! Hola a todos. He trabajado en la Guardia Costera de los Estados Unidos durante aproximadamente 15 años. Ahora estoy destinado en una remota estación de luz número 47, aproximadamente a 32 millas de la costa de Alaska. Sí, este lugar es un puesto de avanzada desolado al que la mayoría de los guardias rezan para que nunca los asignen a él. Y los que consiguen ser destinados aquí se transfieren dentro de los 6 meses de tiempo, o si tienen suerte, no se transfieren en absoluto. A mí me tocó la mala suerte de la opción 1. Yo he sobrevivido aquí más tiempo que nadie, y no porque sea demasiado valiente, hábil o apuesto, sino porque me apego a un conjunto estricto de reglas. 6 reglas en concreto que me han mantenido respirando cuando otros simplemente se han desvanecido en las aguas negras o han sido consumidos por algo mucho, mucho peor. Y antes de compartir mis historias, déjenme decirles cuáles son estas reglas. Memorícenlas si alguna vez se encuentran en la estación 47 o simplemente están ahí en Alaska. Regla número 1. Nunca respondas a las llamadas de socorro durante la luna nueva. Regla número 2. Si ves algo extraño nadando en el agua, no mires hacia otro lado hasta que esa cosa desaparezca. Quédatele mirando fijamente aunque te sangren los ojos. Regla número 3. Cuenta los destellos del faro. Si no parpadea 4 veces, entonces quédate adentro y no salgas. Regla número 4. Nunca sigas el canto sin importar cuán familiar sea la voz, ya que son sirenas tratando de llamar tu atención. Regla número 5. Si la niebla de repente se torna roja, cierra todas las ventanas y puertas inmediatamente. Regla número 6. Cuando la estática de la radio forme palabras, desconéctala y espera hasta la mañana. Oh, estas fueron demasiadas reglas. Mi primer encuentro con la verdad sobre la estación 47 llegó 3 semanas después de mi asignación. Yo era tonto, joven, entusiasta y estaba completamente seguro de que mi entrenamiento me había preparado para cualquier cosa que el océano pudiera aventarme. Recuerdo muy bien la fecha. Era el 13 de octubre del 2009. Una noche de luna nueva en la que la oscuridad era tan completa que parecía que el mundo se acababa al borde de nuestros focos. Estaba al mando de la radio cuando llegó la llamada de socorro extraña. ¡Mayday! ¡Mayday! Aquí el pesquero Lucky Strike. Estoy pasándola muy mal aquí en el agua. Estoy en posición de aproximadamente a 2 millas al noroeste del faro remoto 47. Solicito asistencia inmediata, nos han atacado. La voz era clara y desesperada. Podía escuchar el chapoteo del agua del fondo con hombres gritando, y yo extendí la mano para responder cuando mi jefe se acercó y me tomó de la muñeca con tanta fuerza que me dejó un moretón. «Oye, ¿qué estás haciendo, inútil? ¿Qué no ves? Es la fase lunar», dijo con su rostro pálido y curtido y la tenue luz de la sala de radio. «Pero, señor, ¿no está escuchando esto? Hay un barco en peligro, necesitamos ayudar. Estamos en un maldito faro, eso es lo que debemos hacer», dije. «Oh, tú no aprendes. Debes checar si estamos en la fase lunar y me temo que sí lo estamos. Corres un gran peligro, chico», él respondió. Yo miré el calendario de la pared. Oh, era luna nueva. Sí, pero ¿qué tiene? Los barcos no dejan de hundirse solo porque la luna es casi invisible. La luna nueva, señor, ya sé que estamos en ella, pero ellos necesitan nuestra ayuda. El protocolo lo dice. Sí, pero el protocolo no aplica aquí. Recuerda la regla número 1. Nunca respondas a las llamadas de socorro durante la luna nueva. Oh, esto es una maldita locura. No podemos simplemente ignorarlos. La radio volvió a crepitar. «Por favor, que alguien nos ayude. Nos estamos hundiendo muy rápido. Mi hijo pequeño solo tiene 12 años. Por favor, por lo que más quieran, ayúdenos», decía la voz. Cada instinto me gritaba que ayudara.
Por eso me unía a la guardia costera para salvar a vidas, para hacer la diferencia entre una familia reunida en sillas vacías en la cena de Navidad. Señor, con el debido respeto, yo voy a salir y les voy a ayudar, dije. El jefe me soltó la muñeca y retrocedió dándome una mirada fulminante. Está bien, ve chico, pero ve solo. Y cuando no regreses, les diré que te caíste por la borda. ¿Está bien? Él respondió dándome escalofríos, pero no lo suficiente como para detenerme. Agarré mi equipo y me dirigí al muelle donde nos esperaba nuestro bote. Mientras me preparaba para la botadura, noté que ninguno de los otros guardias me miraba a los ojos, pero yo estaba decidido, y seguía adelante de todos modos. El agua estaba tan tranquila como un cristal, lo que debería haber sido mi primera advertencia. Verán, en octubre, Alaska no suele tener mares en calma. Mi foco atravesó la oscuridad mientras me dirigía al noroeste, siguiendo las coordenadas que me habían dado. A unas 2 millas de la costa encontré algo, pero no era un barco pesquero que se hundía. Oh, no, era otro barco de rescate de la guardia costera idéntico al mío. Las matrículas estaban desgastadas, pero aún eran visibles. Decían RB4419. Yo conocía muy bien ese número. Era un barco que había desaparecido hace unos 3 años. Debería haber dado la vuelta entonces, pero en lugar de eso me acerqué y lo amarré. El barco estaba impecable, sin percebes ni daños por el clima. El motor aún estaba caliente. Fue entonces cuando lo escuché. Era la misma llamada de socorro, palabra por palabra, proveniente de la radio del barco, pero la radio no estaba conectada a la corriente. Los cables de la batería colgaban sueltos, corroídos por el paso del tiempo. ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Habla el pesquero Lucky Strake! ¡Por favor, ayúdanos! Yo regresé a mi bote a toda prisa, casi cayendo al agua con la prisa. Mientras forcejeaba con las amarras, vi algo que me heló la sangre. Había alguien sentado en el bote. Pensé que era el asiento del piloto. Alguien con el mismo uniforme que yo. Alguien con mi misma cara. Se giró para mirarme y sus ojos eran 2 agujeros negros llenos de estrellas que no deberían existir. Sonrió con demasiados dientes y buscó contacto. No recuerdo haber saltado ni tampoco recuerdo haber nadado. Solo recuerdo el ardor en mis pulmones mientras luchaba por mantenerme a flote en un agua que de repente se había vuelto helada. Mi bote con mi doble al timón me rodeaba lentamente, reproduciendo esa llamada de socorro una y otra vez. «Mi hijo solo tiene 12 años, por favor, ayúdame». Y con cada paso se acercaba más y más. El agua a mi alrededor comenzó a brillar con un brillo enfermizo y cosas se movieron contra mis piernas. Cosas que parecían manos, pero tenían demasiados dedos. Habría muerto esa noche si el jefe no hubiera roto sus propias reglas. Él vino por mí. Me vio en el segundo bote de la estación sacándome del agua justo cuando me fallaban mis fuerzas. Durante el viaje de regreso no hablamos. No hacía falta. Yo era un chico tonto y ya había aprendido la lección. A la mañana siguiente ambos botes estaban de vuelta en sus amarres como si nada hubiera sucedido. Nadie mencionó el incidente, pero noté que mi jefe había añadido otra marca a la colección grabada en la pared de la sala de radio. Habían docenas de ellas, cada una representando a alguien que había aprendido la lección por las malas. 6 meses después del incidente, pensé que había aprendido lo suficiente de las cosas aterradoras que estaban a nuestro alrededor, pero me temo que estaba muy equivocado. ¿Saben una cosa? El océano tiene más lecciones que enseñar y cada una de ellas tiene un precio que pagar en horror y miedo. Recuerdo que era el mes de abril y estas tormentas de primavera habían sido brutales. Habíamos estado 3 días confinados con las olas rompiendo en la galería del faro junto con vientos tan fuertes que podrían derribar hasta el hombre más pesado. Cuando por fin se calmó, me ofrecí para la primera inspección del perímetro. Necesitaba un aire que no supiera a miedo reciclado ni a café instantáneo. La isla artificial de la estación es aproximadamente circular de unos 300 metros de diámetro.
un desafío de hormigón y acero contra la naturaleza, construida en los años 60 por razones que los registros oficiales no especificaban muy cuidadosamente. Iba a la mitad de la inspección cuando me vi a mí mismo en una poza de marea. No era mi reflejo, no era alguien parecido a mí, sino que era yo mismo. Flotaba boca abajo, con el uniforme de la guardia costera oscurecido por el agua y con el pelo flotando como algas. Mi primer instinto fue apartar la mirada, correr de vuelta a la estación y fingir que nunca lo había visto, pero entonces las palabras de mi jefe resonaron en mi memoria. Si te ves en el agua, hijo, no apartes la mirada hasta que esa cosa desaparezca, no importa lo aterrador que sea. Así que ahí me quedé mirando. Me devolvió la mirada porque después de 30 segundos el cuerpo en el agua giró la cabeza para mirarme sin mover ninguna otra parte de su figura. Sus ojos eran los míos, pero llenos de agua de mar con pequeños cangrejos correteando por los ojos, todos llenos de rojo. Ayúdame, por favor, tengo tanto frío aquí en el agua. Necesitas ayudarme. Gorgoteó y agua salada brotó de su boca. En ese momento quería correr, es decir, cada nervio me gritaba que huyera, pero recordé de nuevo no moverme. Mirar hacia otro lado antes de que se vaya, esta cosa le permite llegar a la orilla, y entonces vi cómo esta cosa con mi cara comenzó a moverse. No lo hizo nadando. Oh, no, sino más bien como si el agua lo empujara deslizándose más cerca del borde de la piscina. Sus manos, o más bien mis manos, alcanzaron el regazo de concreto. Por favor, susurró. El agua es tan oscura y está muy fría. He estado aquí abajo tanto tiempo. Necesitas ayudarnos. Podemos intercambiar nuestros lugares. Solo por un momento, por favor. Tú puedes descansar aquí en el frío y silencio, y yo puedo volver a estar calientito. Tan calientito con esa piel. ¡Santo cielo! Yo no dije nada. Responderle le daba poder. Yo solo observé y esperé. Sentí que habían pasado horas. El sol seguía por el cielo y aún estaba ahí parado enfrascado en un concurso de miradas con mi doble ahogado. Otros guardias pasaban en sus rondas y vieron lo que estaba pasando y me dieron un amplio margen. Esta era una prueba para aprobar o reprobar. A medida que el sol comenzaba a ponerse, la cosa se agitó. Se revolvió en el agua gritando con voces que no eran definitivamente la mía. Eran voces de hombres, mujeres, niños, todos suplicando en idiomas que yo no reconocí. Su rostro pasó por otros rasgos antes de volver al mío. Finalmente, cuando el último rayo de sol se hundió en el horizonte, dejó escapar un chillido que sonó como el metal de un barco rasgándose, sincronizadamente hacia atrás en la piscina. Vi cómo las ondas se desvanecían, conté hasta 100 y luego caminé de regreso a la estación con piernas que apenas me funcionaban. En la sala común, el jefe me dio una taza de café con algo un poco más fuerte. «Oye, es la primera vez que te sucede, ¿no?», preguntó. Yo asentí y dije desanimado. «Sí, bueno, se vuelve más fácil al menos esperar. La observación nunca lo es. Yo ya me sentía muy cansado y quería levantarme, jefe». «A propósito, ¿qué son estas malditas cosas?», pregunté. Él guardó silencio un largo rato y dijo: «Mi mejor teoría es que el océano toma una huella de todos los que mueren en él. Es como una fotografía hecha de sal y dolor. A veces, esas huellas solo tienen a los de aquí arriba buscando un camino hacia lo cálido». «¿Y por qué sucede esto aquí específicamente?». «Porque este lugar es una herida en el mundo y las heridas atraen infecciones». Más tarde, supe que 3 personas habían fallado la prueba del reflejo antes que yo. El primero fue encontrado ahogado en su litera con los pulmones llenos de agua de mar a pesar de estar 15 metros por encima de la línea de la marea. El segundo había intentado ayudar a un reflejo que se metía en el agua. Al pobrecito lo habían arrastrado y su cuerpo me temo que nunca fue recuperado. Pero a veces, en días de calma, se le podía ver de pie en el fondo de los charcos más profundos atrayéndolo. El peor de todos fue el tercer sujeto. Él había disparado a su reflejo.
y la mala suerte que fue la bala rebotando en la superficie del agua, impactándolo justo en el punto al que apuntaba con su doble. El pobre se desangró antes de que llegara la ayuda, y su reflejo salió de la piscina para verlo morir sonriéndole. Las imágenes de seguridad lo mostraron de pie sobre él durante 6 horas antes de adentrarse en el océano al amanecer. Imagínate esto, estarte desangrando, no poder hacer nada y estar inmóvil, y que esa maldita cosa esté sobre ti arriba burlándose de ti. Simplemente es siniestro. Ahora, yo reviso cada charco, cada ventana y cada superficie que pueda contener un reflejo, porque la regla no solo aplica a las pozas de marea. Me he visto reflejado en tazas de café, en la lente del faro y en el latón pulido de la campaña de la estación. Cada vez me detengo y los observo hasta que se desvanecen, sin importar cuánto tiempo tarde. El faro de la estación 47 lleva 60 años en pie. Su baliza automática atraviesa la niebla y la oscuridad sin fallar. Su funcionamiento son 4 destellos, una pausa, 4 destellos con pausa de nuevo. Un ritmo tan fiable como el latido de un corazón. Los ingenieros de la Guardia Costera lo revisan mensualmente, aunque nunca se quedan a pasar la noche aquí. Ellos trabajan de día y se van antes del anochecer siempre. Me parece que son un poco cobardes. Aprendí que el faro es un buen lugar para quedarse. Lo supe mejor porque en noviembre de 2011 estaba de guardia nocturna monitoreando los sistemas meteorológicos desde la plataforma de observación, cuando el frente de tormenta que estábamos rastreando se había disipado inesperadamente, dejándonos con una noche extremadamente despejada, una visibilidad perfecta a kilómetros de distancia, y fue entonces cuando lo noté. El haz del faro estaba desfasado. Solo 3 destellos y luego hubo una pausa. Volví a contar para asegurarme de que no fuera un error, pero ahí estaba. Estaba de guardia nocturna monitoreándolo. Según el protocolo, cualquier falla en el faro requería una inspección inmediata, pero nuestro oficial que me estaba entrenando en procedimientos nocturnos me agarró del hombro antes de que pudiera dirigirme a la puerta y dijo: «Cuenta bien». Yo vi 3 destellos. Y luego una pausa. «Sí, ahora hazlo de nuevo», dijo. Esta vez vi 5 destellos, luego 2 y luego 7. El faro pasaba por patrones aleatorios. Su haz se deslizaba erráticamente barriendo el agua. «Regla número 3, hijo», dijo mi oficial. «Si no parpadea 4 veces con una pausa, quédate adentro, pase lo que pase». «Ah, sí, pero ¿qué pasa si hay un barco allá afuera? Podrían buscar tierra». Él señaló la pantalla del radar. Estaba vacío. Todo vacío en 80 kilómetros a la redonda. No había ningún barco. Sí, bueno, lamento decírtelo, pero nunca hay un barco cuando se acaba el conteo y empieza todo aleatorio. Desde la plataforma de observación observamos cómo el faro enloquecía. 8 destellos, luego 1 y luego 13. El haz mismo cambia de color. De un blanco normal pasaba a ámbar y luego a rojo, y luego a un color que ni siquiera tiene un nombre, algo entre morado y negro que dolía percibir. Oye, ¿y esto qué lo causa?», pregunté. «Sí, nadie lo sabe. Empezó en los años 80. Las primeras veces enviaron ingenieros a arreglarlo. Perdimos 2 hombres antes de que se estableciera la regla. El faro estaba en tierra. El haz del faro se apagó de repente. La iluminación de emergencia de la estación se encendió bañándolo todo de rojo. En ese maldito crepúsculo carmesí yo los vi. Eran barcos, docenas de ellos por toda la estación. Naves antiguas que no me correspondían seguir flotando. Eran tipo balleneros de madera, barcos de vapor antiguos e incluso galeones españoles. Estaban anclados en círculos perfectos a nuestro alrededor, con su cubierta brillando con el fuego que nos hacía llorar. Todas estas cosas ya no eran personas, tal vez nunca lo habían sido. Las figuras que estaban de pie en las barandillas estaban compuestas de algas y hueso, carne cristalizada por la sal y nudos marinos donde deberían estar sus caras. Todos ellos se giraron hacia nosotros y el faro volvió a la vida. Uno de ellos destelló y el anillo de barco más cercano desapareció. 2 destellos y el segundo anillo desapareció.
3 destellos y más barcos desapareciendo con cada pulso. Y luego llegó el cuarto destello y las aguas negras volvieron a estar vacías. El faro reanudó su patrón normal como si nada hubiera pasado. Eso había dicho el oficial. Era una flota fantasma, ¿verdad? Dije. Así es, aparecen cuando el faro se equivoca. Mientras tú te quedes adentro, no pueden desembarcar. ¿Y qué sucede si alguien... Bueno, ya sabes, sale? Déjame contarte una historia. Esto sucedió antes, en el 2003. Un miembro de la Guardia Costera pensó que podía arreglar el faro y detener la manifestación. Pero en el momento en que él salió, todas esas malditas cosas, en esos malditos barcos, se giraron para observarlo. Dio unos 10 pasos antes de empezar a caminar hacia el agua. Él no corría, sino que caminaba como si estuviera en un maldito trance. Caminaba sobre el agua directamente hacia el muelle. ¿Y no intentaron detenerlo? No puedes abrir las puertas cuando está en proceso. Es parte de la regla. Se sellan automáticamente. Lo vimos caminar hacia el océano y, bueno, nunca salió. Pero a veces, cuando el faro falla, puedes verlo en uno de esos barcos. Todavía con nuestro uniforme de guardacostas, de pie al timón de un barco que se hundió hace más de 200 años. Y sí, he visto el faro funcionar mal 18 veces desde entonces. Cada vez que cuento los destellos me quedo adentro. La flota fantasmal no siempre aparece. A veces son otras cosas. Una vez el agua alrededor de la estación se convirtió en cristal y pudimos ver directamente el fondo del océano, donde algo enorme intentaba abrirse camino hacia arriba. En otra ocasión, el haz del faro reveló que la estación no estaba en una isla en absoluto, sino en la parte posterior de algo durmiendo. Lo peor fue cuando parpadeó en SOS y código Morse durante 6 horas seguidas. Podíamos escuchar voces en el aire, en la radio. Habían cientos de ellas, todas pidiendo ayuda en idiomas que se extienden por todo el mundo, como francés, español, inglés, portugués, chino, alemán, etcétera, etcétera. El jefe nos ordenó apagar todos los equipos de comunicación y taparnos los oídos con cera. Pero incluso entonces podía sentir las voces en mis huesos, suplicando ser salvados de algo que ya los había consumido. 4 destellos y una pausa. Ese es el único patrón que significa seguridad. Cualquier otra cosa debes encerrarte y rezar para que lo que sea que el faro esté reteniendo se mantenga fuera de tu visión, en lo profundo donde pertenece. La automatización no es para nuestra comodidad y conveniencia. Es un sistema de contención y cuando falla, no estamos destinados a arreglarlo. Estamos destinados a escondernos y protegernos hasta que recuerde su propósito. Hay sonidos que simplemente no pertenecen al océano. Cosas que sí pertenecen son como cantos de ballena, viento y olas. Y ciertamente el conjunto de sonidos de aves marinas y el crujido del hielo. Todo eso es natural y todo eso es de esperar. Pero aquí aprendes a distinguir entre lo que produce el océano y lo que producen estas cosas aterradoras. El canto comenzó un martes de marzo del 2023. Estaba reparando equipo meteorológico en la plataforma norte de la estación cuando escuché la dulce voz de mi hija. «Papi, papi, ¿dónde estás?» Yo me congelé. Mi hija Sara tiene 8 años. Pero ella estaba a 2000 millas de distancia en Portland con su madre. No había manera de que ella pudiera estar aquí, pero era la voz perfecta de ella y cada instinto paternal se disparó a la vez. «Oye, Sara, ¿estás aquí?» Llamé antes de poder detenerme. La voz comenzó entonces, no inmediatamente por la voz de Sara, sino uniéndose a ella. Una armonía que hizo que mi pecho se apretara con nostalgia. La melodía era la canción de cuna que solía cantarle cuando era una bebé o cuando tenía cólicos. La mantenía despierta y solo mi voz podía calmarla. «Tranquila, tranquila, amor, ya estoy aquí. Me temo que las estrellas no están iluminándonos y no puedo verte. ¿Dónde estás?» Di 3 pasos hacia el borde de la plataforma antes de que comenzara el enfrentamiento y recordé lo siguiente. Regla número 4. Nunca sigas la voz ni el canto, no importa cuán familiar sea la voz. Pero, Dios mío, sonaba exactamente como mi hija Sara. «Papi, tengo mucho miedo.
el agua está tan fría, por favor, ven a buscarme. Podía verla ahora justo más allá del muelle, no flotando, sino de pie sobre la superficie del agua, como si fuera de cristal sólido. Llevaba su chaqueta morada favorita, la de un unicornio en su espalda, y su cabello estaba en estas mismas coletas que se había arreglado en la mañana en que me fui para esta rotación. Pero ahora estaba llorando y cada sollozo era como un cuchillo en mi corazón. No, 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 esta no es mi hija Sara, dije en voz alta, forzando las palabras a través de los dientes apretados. No, Sara está en Portland. Sara está a salvo. La cosa que lleva la cara de mi hija entonces inclinó la cabeza. Cuando sonrió, la expresión era perfecta, excepto por una respiración profunda, y que Sara había perdido su diente frontal del lado izquierdo, y a esta maldita cosa le faltaba el diente del lado derecho. ¿Estás seguro, papi? ¿De verdad crees que yo estoy a salva? Mi teléfono estaba en mis aposentos. La estación 47 apenas tenía señal en Buenos Días, pero tenía que intentarlo. Me alejé del borde, manteniendo mis ojos en la cosa de Sara. Ella me siguió, caminando por el agua con pasos que no me molestaron. Yo miré hacia la superficie. ¿A dónde vas, papi? ¿Acaso tú ya no me amas? Otras voces se unieron. Mi ex esposa estaba llorando y diciendo que lamentaba el divorcio. Mi madre, que había fallecido hace 6 años, preguntó por qué no había visitado su tumba. Incluso mi primer instructor de ejercicios de alguna manera me estaba haciendo sentir mal. Ahora todos estaban de pie sobre el agua, con un coro de impostores imperfectos. Llegué a la puerta, pero no se movía. Las voces se hicieron más fuertes e insistentes, y Sara presionó su cara contra la ventana y sus rasgos comenzaron a correr como acuarela bajo la lluvia. «Abre la puerta, papi. Por favor, déjame entrar. Aquí me puede suceder algo muy malo y tengo mucho frío. Ayúdame». Fue entonces cuando el jefe me encontró. Él había estado escuchando el canto desde adentro. Quiero decir, todos lo habían escuchado. Sin decir una palabra, él agarró la manguera contra incendios de la estación de emergencias y la abrió por completo. No sabía cómo contener la respiración. Vi el agua burbujear en el aire. El agua lo golpeó y gritó con una frecuencia que me hizo doler los dientes. Ahora ya no era la voz de mi hija. Oh, no, sino de algo más antiguo, hambriento y furioso por ser negado. El canto se detuvo. Las figuras en el agua se disolvieron en espuma del mar. Mi jefe mantuvo la manguera funcionando hasta que el tanque se vació y me jaló hacia adentro. La primera trampa siempre es la familia, chico. Saben exactamente a quién imitar para causar el máximo dolor, para causar simpatía, dijo. Mis manos temblaban mientras marcaba casa. 20 timbres antes de que mi ex contestara molesta por haber sido despertada a las 3 de la mañana. Ella me puso a Sara y escuché la voz soñolienta de mi verdadera hija, a la que le faltaba el diente correcto, contándome sobre su día en la escuela. Yo me quedé hasta que se durmió otra vez, memorizando cada inflexión y cada respiración. Oiga, ¿cómo es que saben qué es lo que nos gusta? Le pregunté al jefe más tarde. ¿Cómo saben exactamente quiénes son? Lo más probable, chico, es que no nos lean la mente, sino que vayan más adentro, al corazón. Cada persona que amamos nos deja una huella, nos cambia en pequeñas cosas. Estas cosas pueden ver esos cambios, nos mapean y recrean la fuente. Él se sirvió un café con las manos temblorosas. Mira, yo llevo aquí 12 años. Me temo que perdí a mi hijo en Afganistán en el año 2009. Cada pocos meses, mi hijo, él aparece en el agua con su uniforme de gala pidiéndome que vaya a ayudarlo y que nade con él. Oh, no, ¿y cómo lo soportas? Bueno, lo soporto recordando que el verdadero David, mi hijo, se ha ido. Lo que hay ahí fuera es solo un eco con su rostro. El océano está lleno de ecos, y siempre quieren añadirnos a su tenebrosa colección. Desde entonces yo he estado escuchando a Sara 6 veces más, a mi madre y a innumerables personas que amo. Se vuelven más creativos. A veces no es un ser querido, sino un extraño pidiendo ayuda, un niño perdido y asustado. Una vez incluso fue un Golden Retriever gimiendo en un témpano de hielo.
Estas cosas saben que estamos programados para ayudar, salvar y consolar. Usan nuestra humanidad en nuestra contra. Y lo peor es que a veces, pero muy raramente, hay alguien que sí está en apuros realmente. A lo largo de los años sacamos del agua a 3 personas que eran exactamente quienes decían ser, pero solo sabemos que son reales después de que están adentro y se secan. Y luego se verifican mediante múltiples comprobaciones en la base de datos. Hasta entonces, y solo entonces, asumimos que toda voz es una mentira. Cada grito de auxilio es una trampa. Y como estamos en la estación 47, la compasión puede matarte más rápido que cualquier tormenta. Al norte, la niebla es una compañera constante hasta ahora. Llega como un reloj espesa y gris, convirtiendo el mundo en una burbuja de visibilidad de 6 metros. Estamos equipados para ello, con sirenas, radares, infrarrojos. Pero para lo que no estamos equipados es para cuando la niebla se vuelve y se torna roja. Ocurrió por primera vez el 15 de septiembre del 2014. Llevaba 2 años en mi puesto, sin estar seguro de haber visto lo peor que la estación 47 podía ofrecer. El orgullo precede a la caída, y la caída aquí llega en vapor carmesí. El día comenzó normal, con revisiones de mantenimiento, informes meteorológicos y el interminable papeleo que mantiene en marcha cualquier operación gubernamental. Eran alrededor de las 14 horas cuando noté un banco de niebla inusual en el horizonte. Era de un color extraño, era casi rosa. A las 14:30 este rosa se había intensificado a rojo, y a las 15 horas era de un color más profundo que el de sangre fresca. ¡Rápido! ¡Activen el protocolo de niebla roja! La voz de nuestro jefe se quebró por el intercomunicador. ¡Todos sellen las estaciones de inmediato! ¡Agrúpense! Estaba en la sala de equipos cuando llegó el anuncio. A través de la portilla vi acercarse la pared carmesí. Se movía contra el viento, fluyendo como sangre salpicada sobre el agua. Donde tocaba el océano cambiaba. El agua se volvió viscosa y espesa como el jarabe. Los peces flotaban a la superficie, pero no estaban muertos. No, estas cosas se habían transformado. Se estaban formando y sus escamas se extendían como alas. Sus ojos se multiplicaban. Yo cerré de golpe la portilla y giré el cierre de seguridad justo cuando los primeros zarcillos llegaban a la estación y la niebla no se coló. Solo se presionó contra el cristal como algo vivo buscando puntos de entrada. Donde encontraba huecos y burletes viejos, abría paso en finos chorros que se movían con determinación. ¡No dejen que los toque! ¡Huyan de ellos! ¡Protocolo completo de materiales peligrosos, ahora!, dijo la voz de nuestro jefe por el intercomunicador. Tomé un respirador de emergencia y un traje químico del armario de la pared. A través del visor de la máscara vi un zarcillo de niebla roja explorar la habitación. Se movía, examinando cada superficie como un ciego leyendo braille. Cuando esa cosa llegó a una araña en la esquina, el arácnido simplemente convulsionó y comenzó a mutar. Empezó a crecer. Sus 8 patas se convirtieron en 16 y luego en 32. Su tela se había convertido en alambre de espino. El zarcillo de repente me alcanzó y yo me apoyé en la pared, pero no sabía dónde ir. Justo antes de que hiciera contacto, nuestro electricista irrumpió por la puerta interior con un bote de sellador industrial. Él roció los huecos alrededor del ojo de buey, cortando la entrada de la niebla. El zarcillo, separado de su fuente, se disipó con un sonido como un grito susurrado. «Sala de control, nuestro jefe necesita a todos los hombres ahí», dijo el electricista. Nos abrimos paso por los pasillos de la estación, sellando las puertas tras nosotros. Y entonces, en el comedor, encontramos a otra persona de pie. Era nuestro compañero completamente inmóvil en el centro de la habitación. Una niebla roja envolvía su cuerpo. Sus ojos estaban abiertos, pero no mostraban nada blanco, solo un carmesí interminable y arremolinado. «¡Hey, Wallace! ¿Qué haces ahí, tonto?», el electricista gritó. De repente, la boca de nuestro amigo Wallace se abrió y la niebla se derramó. Cuando él habló, su voz armonizó consigo misma de maneras imposibles.
Puedo verlo todo, cada momento desde la creación. La estación, me temo que no está construida sobre una roca, está construida sobre los huesos de muertos. Tantos huesos y ellos están despertando, están recordando lo que antes fueron. Su cuerpo comenzó a cambiar, su piel se volvió translúcida, mostrando un sistema circulatorio que pulsaba con niebla roja en lugar de sangre. Sus dedos se alargaron, extendiéndose hacia nosotros con demasiadas articulaciones. Entonces corrimos, y detrás de nosotros su risa resonó en frecuencias, y eso hizo resonar las paredes de metal, y sellamos la puerta del comedor y no miramos atrás. En la sala de control, 5 de nosotros lo habíamos logrado. Nuestro jefe estaba en los controles ambientales, inundando el sistema de ventilación con oxígeno puro. La dilución no los detendrá, pero sí que los ralentizará, explicó. A través de las ventanas reforzadas vimos cómo el mundo enloquecía. La niebla había convertido el océano en una alfombra de mutaciones horrorosas. Cosas que llevaban mucho tiempo ocurriendo, cosas que una vez fueron aves marinas, volaban en círculos sobre alas de músculo y huesos expuestos. El haz del faro atravesaba la niebla carmesí y reveló formas en la niebla, formas enormes que desafiaban la perspectiva, estando a kilómetros de distancia y apretadas contra el cristal al mismo tiempo. «No, maldita sea, ¿cuánto tiempo va a durar esta pesadilla?», pregunté. «El tiempo más largo registrado fue de 8 horas. Eso fue en el 98 y perdimos a 3 personas en aquella ocasión», dijo nuestro jefe. Nosotros simplemente esperamos. La niebla sondeó cada sello y cada articulación, cada posible entrada, susurraba a través de las paredes, y a veces se despejaba lo suficiente para mostrarnos vistas imposibles, ciudades de coral y hueso surgiendo de las olas, cielos donde se alzaban estas estrellas, océanos suspendidos sobre sus cabezas como nubes carmesí. Después de 6 horas comenzó a retroceder, sin dispersarse, retrocediendo, fluyendo de regreso hacia una fuente invisible. Al irse, todo lo que había tocado comenzó a revertirse. Las criaturas mutadas se transformaron en peces y aves normales, sin vida por transformaciones que sus cuerpos no pudieron aguantar. El océano volvió a su estado normal, aunque el agua permaneció teñida de rosa durante varios días. Encontramos a nuestro compañero Wallace en el comedor. Ya era humano de nuevo. Bueno, casi. Sus ojos permanecieron carmesí durante una semana y nunca habló de lo que había visto. Lo transfirieron el siguiente mes con el alta médica por trauma psicológico. He oído que ahora vive en Arizona, lo más lejos posible del océano. La niebla roja ahora ha regresado 4 veces desde entonces, y ahora estamos mejor preparados, pero la preparación tiene un límite. Cada vez esta maldita cosa encuentra nuevas formas de intentar entrar. La última vez entró por las tuberías de agua, y la anterior, de alguna manera, usó el cableado eléctrico como conducto. Cuando la niebla se vuelve roja, nosotros debemos sellar todo y rezar, porque la niebla no solo quiere entrar, quiere cambiarte y hacer parte de algo vasto, extraño y hambriento. Quiere agregar tu voz a los susurros en las paredes, tus ojos a unas estrellas que observan, tus huesos a los cimientos que sostienen la estación 47 sobre olas. Pese a esto, la sala de radio en la estación 47 nunca ha parado. Incluso cuando nadie transmite, hay un susurro constante de estática, el latido del planeta mismo. Aprendes a ignorarlo como ruido blanco hasta que la estática comienza a responder. Sí, como lo estás escuchando, la estática habla. En diciembre del 2015 estaba haciendo doble turno, cubriendo a nuestro locutor de radio habitual que se había intoxicado con comida. O tal vez había tenido algo mal en el estómago. Mirándolo hacia atrás, creo que sabía lo que venía. Para esa temporada, el personal siempre parecía desarrollar enfermedades convenientes cuando ciertas condiciones se alineaban. Empezó de manera sutil, en la estática con el canal 16. La frecuencia internacional de socorro tenía un ritmo. No era código Morse, pero tampoco ningún patrón que reconociera. Solo una cadencia que sonaba casi como una respiración a las 200 horas. La respiración tenía palabras. Estaba diciendo mi nombre.
Era apenas audible debajo de la estática, pero estaba pronunciando mi nombre. Sintonicé el receptor tratando de borrar la señal y la voz se hizo más clara. Dijo mi nombre y luego dijo el 492. Ese era mi número de servicio. Yo me quité los auriculares y miré la radio. El altavoz seguía susurrando estática, formando sílabas que no deberían existir. Tu hija tiene tus ojos. Ella dibuja mariposas en su tarea de matemáticas. Yo alcancé el interruptor de encendido y entonces recordé la regla número 6. Cuando la estática de la radio forme palabras, desenchúfala y espera hasta el amanecer. No debes apagarla, sino que debes desenchufarla. Tiré del cable de alimentación de la pared. La radio seguía hablando. La verdad es que no diré por qué, pero me temblaban las manos mientras rastreaba el cable de alimentación para asegurarme de que estaba realmente desconectado. Y sí que lo estaba. La radio no tenía batería de respaldo ni fuente de alimentación alternativa. Era un equipo muerto que hablaba con la voz del vacío. Tú no estás para revisar debajo de la cama, pero yo sí, dijo. Yo tomé el hacha de emergencia de la pared. Si la radio no paraba de hablar, yo lo haría parar. Pero al levantar el hacha, todas las demás radios de la habitación, 23 unidades diferentes, cobraron vida. Todas hablaron al mismo tiempo, hablaron al unísono. ¿Quieres saber qué hay debajo de tu cama?, dijo. Yo me tambaleé hacia atrás. El hacha caía de mis dedos inertes. Las radios seguían sonando, cada una con una voz distinta. Y todas me contaban cosas que solo yo puedo saber, secretos y recuerdos convertidos en armas de guerra psicológica. Fue entonces cuando uno de mis tenientes me encontró. Echó un vistazo a la escena e inmediatamente empezó a desconectar todas las radios. «¡Carajo, amigo!», dijo. Cada unidad, cada conexión ahora, incluso después de desconectar todas las radios, continuaron durante casi 30 segundos antes de apagarse por completo. El repentino silencio fue casi peor que las voces. «Carajo, chico, es la primera vez que te sucede, ¿verdad?», dijo mi teniente, dejándose caer en una silla. Yo asentí sin confiar en mi propia voz. «Oh, carajo, todo se vuelve más fácil con el tiempo, no mejor, pero sí se facilitan las cosas». Sacó una botella de whisky y dio un trago antes de ofrecérmela. La estática sabe cosas. Todo lo que se ha transmitido, cada palabra pronunciada por ondas de radio, todo queda grabado en la radiación de fondo. A veces algo accede a esas grabaciones, así que esperamos hasta el amanecer como exigía la regla. Cuando los primeros rayos del sol iluminaron las ventanas de la sala de radio, el teniente empezó a enchufar la unidad. Silbaban con estática normal, inocentes como serpientes dormidas. «Oiga, ¿por qué al amanecer todo acaba?», pregunté. «Sí, bueno, lo que vive en la estática creo que es nocturno, o quizás la luz del sol interfiere con su capacidad de manifestarse. Sea como sea, amigo, nunca han hablado durante el día», dijo. «A veces me pregunto si intentan advertirnos, si las cosas horribles que dicen son intentos de comunicación de seres que no entienden la bondad humana». Pero entonces recordé la historia de un compañero de trabajo que creía en esta teoría. Los escuchaba todas las noches durante horas durante un mes, tomando notas e intentando encontrar algo que se repitiera. Lo encontramos en la sala de radio una mañana, con todas las frecuencias sintonizadas en silencio. Había modificado sus propias cuerdas vocales de alguna manera, convirtiéndolas en un radiotransmisor biológico. Cuando habló era la frecuencia AM 1540. Solo podíamos oírlo a través de las radios, rogándonos que lo elimináramos, que detuviéramos las cosas que se arrastraban por sus neuronas como estática viviente. El equipo de evacuación médica tuvo que sedarlo para trasladarlo. Incluso estando inconsciente, las radios cercanas estallaban en súplicas susurrantes. Él ahora está en una sala especializada, es lo que dicen, en un lugar sin aparatos electrónicos, ni frecuencias, ni tampoco estática. Espero que sea verdad, y espero que haya encontrado el silencio que tanto anhelaba. Sé que ahora ya has oído mis historias. Son 6 reglas, 6 pesadillas que se mueven al límite entre lo posible y lo imposible. Pero también hay algo que necesitas saber, algo que conecta todo esto. Verás, la estación 47 no se construyó para ser un faro. Oh, no.
no originalmente. Encontré los documentos hace 3 años. Estaban archivados incorrectamente en una caja de informes meteorológicos de los años 60. Documentos clasificados que alguien había ocultado en lugar de destruir. El proyecto se llamaba Deep Anchor. Esa es la verdadera razón por la que construyeron una isla artificial en uno de los tramos más remotos del Pacífico Norte. En 1962 se detectó algo en el fondo del océano. Algo enorme, algo que no debería existir. Algo que ascendía lenta pero constantemente. Las matemáticas decían que saldría a la superficie en aproximadamente 70 años. La estación 47 se construyó directamente encima, no como un faro, sino como una estación de monitoreo. El faro era un camuflaje, una razón para que la gente estuviera aquí sin cuestionamientos. El propósito era observar, esperar y advertir, pero algo salió mal. Los informes son páginas fragmentarias que faltan o están redactadas, pero yo lo reconstruí lo suficiente. Lo de ahí abajo lo llaman el colosal durmiente de las profundidades. No solo se eleva, se despertaba y al agitarse en su sueño de eones, afectaba la realidad a su alrededor como un cuerpo enorme que se daba vuelta en la cama distorsionando el colchón del espacio-tiempo. Según la última entrada fechada que encontré, se proyectaba que este colosal despertaría por completo para el año 2032. Dentro de tal vez 7 años, cuando eso suceda, entonces las reglas ya no importarán más. No, ya no, la contención fallará. Y algo que ha estado durmiendo desde antes de que los continentes tomaran su forma actual, se elevará de las profundidades. Pero esto es lo que me mantiene despierto por la noche, más que cualquier fantasma o doble mío. No creo que seamos guardias, creo que somos un despertador. Cada incidente, cada vez que seguimos las reglas, enviamos vibraciones en pequeños pulsos que dicen: oye amigo, no, todavía no, este todavía no es tu tiempo. No estamos protegiendo al mundo de este colosal durmiente. Estamos protegiendo el sueño del durmiente del mundo, porque, según los informes, en los garabatos de los científicos que comprendieron lo que habían encontrado, una frase aparece una y otra vez. Esto es lo que dice: no es el despertar lo que debemos temer, es a lo que se despierta. Así que, cuando estoy de pie en la plataforma de observación y miro las infinitas aguas negras, a veces veo luces en las profundidades. Luces como ojos que parecen estar acercándose al fin del mundo. Sé ahora que falta poco tiempo para que esta cosa despierte, y sé sin duda alguna que algunas cosas están hechas para dormir. Así que si quieren dormir, carajo, así hay que dejarlas dormir. Sin ninguna molestia ni nada, cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.